Bienvenidos a Crímenes que marcaron la historia. Hoy nos adentramos en uno de los asesinatos más impactantes de todos los tiempos, el asesinato de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos. ¿Quién estuvo detrás de este trágico evento y por qué? Acompáñanos mientras desvelamos los detalles de esta historia que cambió el rumbo de una nación. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte para no perderte más casos como este. Esta noche nos adentramos en uno de los episodios más oscuros y misteriosos de la historia de los Estados Unidos. El asesinato de Abraham Lincoln. Exacto, un magnicidio que sigue fascinando y generando controversia hasta el día de hoy. Es increíble cómo un solo acto puede cambiar el curso de la historia, ¿verdad? Totalmente. Y lo que hace este caso aún más intrigante es la figura de John Wilkes Booth, el hombre que apretó el gatillo. Un actor famoso, con conexiones en la alta sociedad, pero también un ferviente defensor de la causa confederada. Una figura llena de contradicciones, sin duda. Para entender mejor este oscuro suceso, vamos a usar como base el artículo de la Wikipedia en español. Asesinato de Abraham Lincoln. Perfecto. Comencemos por el principio. Pongámonos en contexto. Es 1865. La guerra civil está llegando a su fin. Tras 4 años de sangrientos combates, el norte se alza con la victoria. Lincoln, el presidente que lideró a la Unión durante este conflicto, asiste a una obra de teatro en el Teatro Ford de Washington. Our American Cousin, una comedia ligera para celebrar la victoria. Una noche que prometía ser de celebración, pero que acabaría convirtiéndose en una de las más trágicas de la historia estadounidense. Y es aquí donde entra en juego la figura de John Wilkes Booth, un hombre consumido por el odio y la desesperación. ¿Qué le llevó a cometer un acto tan atroz? Bueno, inicialmente el plan de Booth no era asesinar a Lincoln, sino secuestrarlo. ¿Secuestrarlo? Sí, la idea era utilizarlo como moneda de cambio para forzar a la Unión a reanudar los intercambios de prisioneros. Ya veo, una medida desesperada para intentar salvar una causa confederada que se tambaleaba. Exacto, pero la furia de Booth hacia Lincoln se intensificó cuando este último propuso otorgar el derecho al voto a los afroamericanos. Un cambio radical para la época. Sin duda, para Booth, un ferviente defensor de la supremacía blanca, esta idea era intolerable. Le pareció una traición. Y esta furia, esta sensación de traición, lo empujó a cambiar el plan de secuestro a asesinato. Así es. Y Booth no actuó solo. Reunió a un grupo de conspiradores, cada uno con un papel específico. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes componían esta red de conspiración? Bueno, tenemos a David Harold, la mano derecha de Booth, un joven que se encargaba de los mensajes y la logística. También estaba Lewis Powell, un ex soldado confederado conocido por su brutalidad. Su objetivo era el secretario de Estado William H. Seward. Wow. Y por último, George Atzerodt, a quien se le encomendó la tarea de asesinar al vicepresidente Andrew Johnson. Un plan muy ambicioso, desde luego. Eliminar a la cúpula del gobierno de un solo golpe. Exactamente. Y la pensión de Mary Surratt en Washington se convirtió en el punto de encuentro secreto de los conspiradores. Un lugar aparentemente inocente que albergaba una trama siniestra. Increíble. Lo que nos lleva a la noche del 14 de abril de 1865. La noche en que Lincoln asistió a la obra Our American Cousin en el Teatro Ford. ¿Puedes contarnos cómo se desarrolló esa fatídica noche? Con mucho gusto. El ambiente en el teatro era festivo. La guerra estaba llegando a su fin, la gente celebraba. Una sensación de alivio, de optimismo por el futuro. Exacto. Los Lincoln, acompañados por el mayor Henry Rathbone y su prometida Clara Harris, llegaron al teatro con un poco de retraso. Y mientras la obra transcurría, Booth ponía en marcha su plan. Así es. Esperó pacientemente el momento oportuno. Un momento en el que el público estallara en carcajadas. Para disimular el sonido del disparo. Exactamente. Bloqueó la puerta del palco presidencial, impidiendo la salida de Lincoln y sus acompañantes. Cada detalle, cada movimiento estaba calculado. Y entonces la tragedia se desencadenó. Sí, en un instante que cambiaría la historia para siempre. Booth entró sigilosamente en el palco presidencial y disparó su Derringer a quemarropa. Oh, Dios mío. La bala se alojó en la parte posterior de la cabeza de Lincoln y el presidente se desplomó hacia adelante. Inimaginable. El pánico se apoderó del teatro, la gente gritaba y corría despavorida mientras Booth saltaba desde el palco al escenario. ¿Y qué hizo Booth? Escapó. Sí, pero no sin antes blandir un cuchillo y gritar Sic semper tyrannis, que significa así siempre los tiranos. Increíble. Se fracturó una pierna al caer, pero logró huir a través del escenario y desaparecer en la oscuridad. Una escena digna de una película. Sin duda alguna. Mientras tanto, los cómplices de Booth intentaban llevar a cabo sus partes del plan. ¿Qué pasó con Lewis Powell? Consiguió llegar al secretario de Estado Seward.
Powell sí logró entrar en la casa de Seward. ¿Cómo? Le dijo al hijo de Seward que traía medicinas del médico, Vale tutto. pero Frederick Seward no se fiaba de él y le impidió la entrada. Qué tensión. Powell, presa del pánico, golpeó a Frederick con la pistola y se abalanzó sobre Seward, que estaba en cama. Dios mío. Le asestó varias puñaladas en la cara y el cuello. Y sobrevivió Seward. Sí, por suerte, un soporte metálico que llevaba en el cuello tras un accidente de carruaje le salvó la vida. Una de la suerte. Aún así, las heridas fueron graves. Ah. Powell huyó dejando a Seward gravemente herido. Y mientras tanto, ¿qué hacía George Atzerodt, el encargado de asesinar al vicepresidente Johnson? Pues Atzerodt no era tan decidido como Booth o Powell. ¿A qué te refieres? Al parecer, el miedo lo paralizó, y en lugar de ir al hotel donde se hospedaba Johnson, Se echó para atrás. eso parece. Pasó la noche vagando por Washington bebiendo y finalmente abandonó la conspiración. Vaya, un final bastante anticlimático para un plan tan macabro. Cierto. Volviendo al Teatro Ford, la conmoción era total. Los médicos trataron de salvar la vida de Lincoln, pero el daño era irreparable. Y mientras el país se sumía en la incredulidad, la búsqueda de Booth y sus cómplices se convertía en una prioridad. Exacto. Desde la casa Peterson, donde agonizaba Lincoln, el secretario de Guerra Stanton dirigió la persecución. Imagino que no debieron escatimar en recursos. En absoluto. Se movilizaron miles de soldados y se ofreció una recompensa considerable por la captura de los fugitivos. ¿Y Booth y Harold? ¿Cómo lograron escapar? Se ocultaron durante días en los bosques de Maryland, ayudados por simpatizantes confederados. Una huida desesperada. Sí, incluso acudieron a un médico llamado Samuel Mudd para que le curara la pierna rota a Booth. Moores, ese nombre me suena. Más adelante hablaremos de él. Su papel en la conspiración es bastante controvertido. Entiendo. Pero volviendo a Booth y Harold, ¿dónde terminó su vida? 12 días después del asesinato, las tropas de la Unión los acorralaron en un granero de Virginia. Se rindieron. Harold sí, pero Booth se negó a salir. ¿Qué pasó entonces? Los soldados prendieron fuego al granero y Booth murió por un disparo. Un final trágico para una historia trágica. Así es. La muerte de Booth puso fin a la persecución, pero la historia del asesinato de Lincoln estaba lejos de terminar. Con la muerte de Booth se cierra un capítulo, pero la historia, por supuesto, continúa. La nación entera estaba de luto por la pérdida de su presidente. Sí, un líder que había guiado al país a través de una de sus épocas más turbulentas. Exacto. Y ahora la atención se centraba en hacer justicia a los responsables del magnicidio. ¿Qué sucedió con los demás conspiradores? En mayo de 1865 se inició un juicio militar contra 8 personas acusadas de participar en la conspiración. Un juicio militar, ¿eh? ¿Por qué no un juicio civil normal? Buena pregunta. En aquel momento, con el país todavía conmocionado por el asesinato, se optó por un juicio militar para agilizar el proceso. Entiendo quiénes eran los acusados. Pues, además de los que ya conocemos, David Harold y George Atzerodt. También estaba Mary Surratt, la dueña de la pensión donde se reunían los conspiradores. ¿Ah, sí? Samuel Mudd, el médico que atendió a Booth. Sí, sí. Y otros 3 hombres, Samuel Arnold, Michael O'Loughlin y Edmund Spengler. 8 personas en total. ¿Y cuál fue el veredicto? Los 8 fueron declarados culpables y se les impusieron diferentes penas. ¿Qué tipo de penas? Mary Surratt, Lewis Powell, David Harold y George Atzerodt fueron condenados a muerte. ¿A muerte? Sí, fueron ahorcados el 7 de julio de 1865. Increíble. ¿Y qué pasó con los demás? Samuel Mudd, Samuel Arnold y Michael O'Loughlin fueron condenados a cadena perpetua. Uf, un destino terrible. Edmund Spengler, que solo había ayudado a Booth a escapar del teatro, recibió una condena de 6 años. Menos mal. ¿Y qué hay de John Surratt, el hijo de Mary Surratt? John Surratt logró escapar y estuvo prófugo durante varios años. ¿En serio? ¿Dónde se escondió? Huyó a Europa y luego a Canadá, finalmente. Fue capturado en Egipto en 1867 y extraditado a Estados Unidos. Después de todo ese tiempo, ¿y qué le pasó? Fue juzgado en Washington, pero el jurado no pudo llegar a un veredicto y fue liberado. Se libró de la justicia. Así es, el caso del asesinato de Lincoln, como puedes ver, es una historia compleja con muchos personajes y giros inesperados. Sin duda, es fascinante y a la vez terrible cómo un solo evento puede tener tantas ramificaciones. Y la historia no termina ahí. El legado de Lincoln y el impacto de su asesinato siguen siendo objeto de debate hasta nuestros días. Es cierto. Su muerte marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Y nos recuerda la fragilidad de la democracia y la importancia de luchar contra el extremismo y la violencia. Una lección que lamentablemente sigue siendo relevante en el mundo actual. Pues, ¿Sí? y con esto creo que hemos cubierto los puntos principales de este suceso histórico tan trágico. Ha sido una inmersión profunda y llena de detalles. Muchas gracias por tu conocimiento y por compartirlo con nosotros. Ha sido un placer. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este viaje al pasado. Seguro que sí.
Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir investigando y descubriendo más sobre este y otros fascinantes capítulos de la historia. Y así concluye la historia del asesinato de Abraham Lincoln, un suceso que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre los eventos que rodearon su muerte? Déjanos tu comentario, no olvides darle like, compartir para que más personas conozcan esta impactante historia y suscribirte para seguir descubriendo más crímenes que marcaron la historia.